Unha treintena de mozos procedentes da localidade italiana de Lucca serán os primeiros da peregrinación europea juvenil en percorrer o camiño a orixe. Y hemos acogido la sugestión del comité de la PEC de recorrer este camino nuevo que es el camino de Orixe. Para mí es la primera vez, he hecho muchos caminos con jóvenes Galicia, el portugués, el francés, el primitivo, el de La Plata, el inglés, y soy muy contento de hacer un camino nuevo, recorriendo la llegada del apóstol a Santiago con su barco de piedra. Nos próximos días e ata o 5 de agosto sumaránse outros grupos procedentes de Andalucía, Cataluña ou Asturias, ata alcanzar os 1030 peregrinos. Comenzamos en estos días esta peregrinación europea de jóvenes en donde por este camino de Orixe participarán 1000 jóvenes, divididos en 7 grupos distintos. Esta iniciativa, na que por primeira vez se inclúe o camiño que discorre polo Barbanza, suporá un antes e un despois para esta ruta, ou contribuir á súa promoción, especialmente entre a mocidade. Surge la necesidad de mostrar al peregrino el acompañamiento del cuerpo del apóstol Santiago a través de un recorrido terrestre. El camino de Santiago do Barbanza a Orixe responde a esa necesidad y es un camino que consta de 130 kilómetros divididos en 5 etapas. Y es lo que queremos, ¿no? Que la gente sea consciente de que existe este camino, de que lo estamos promocionando al máximo y que queremos que se dé a conocer, y por lo tanto lo más importante del camino es que tenga peregrinación y peregrinación con la que hablaba el obispo es pues, muy importante, jóvenes que son realmente le dan un valor diferente al camino. A peregrinación europea juvenil comezou a xestarse en outubro de 2022, pero a situación epidemiolóxica obrigou a pospoñela ata este ano.